El Eternauta es un clásico de la historieta argentina, y lo sería del mundo entero si no sufriera el karma de lo latinoamericano. Mi primer acercamiento a la obra fue a mis 11 años. Me lo mostró mi tío, un fanático de los cómics y de la ciencia ficción. Pero imagínense que con 11 años un cómic viejo, en blanco y negro, con más texto que dibujos, no me llamó mucho la atención. No fue sino hasta que cumplí los 24 que me vuelvo a encontrar con la obra y fue fascinación desde la primera viñeta. Recomiendo a todo aquel que quiera leerla que lo haga de noche. Es la combinación perfecta. Y ahí me picó el bichito de adaptar alguna escena. Y empecé a reclutar loquitos que se sumaran a esta odisea. El Eternauta, olvídate, es un quilombo los derechos de autor, me decían todos. Y es que el asunto era bastante delicado, ya que el creador y su familia fueron desaparecidos en la dictadura del 76 en Argentina. Le sumamos un editor chanta que había estafado a los creadores y los derechos de autor intocables. Sin presupuesto y sin los derechos, yo me mandé igual. Ya iba a ver cómo resolvía ese asunto. Necesitaba animar un pedacito del Eternauta. El primero en subirse al barco fue Javier Tedín, mi antiguo profesor, que ahora es amigo de la vida. Mientras investigábamos por dónde íbamos a ir, había que elegir qué escena íbamos a adaptar. Estábamos barajando algunas posibilidades cuando Javi vino con la idea de la escena del loco. La última escena del primer arco, el cierre de la etapa Robinson Crusoe. Con la escena definida y un primer animatic muy general, empezamos la etapa de preproducción, haciendo pruebas de diseños, escenarios y animación. El proyecto toma una solidez inesperada con la incorporación al equipo de, y me pongo de pie, Javier Domenicini. ¿Cómo les explico el calibre de este Maradona del arte? Con él definimos los diseños de personajes, los layouts de animación y algunos escenarios que estaban faltando. Una vez encaminada la escena era momento de armar el sonido, para empezar a afinar los tiempos de cada plano. Y así fue como un verano accidentado grabé los sonidos y las voces maqueta. Un proceso arduo pero divertido. Con una versión casi terminada, tuvimos la enorme suerte de dar con Gabriel López, un doblajista y profesor que nos puso en contacto con Javier Gómez y Adrián Busoc, dos actores de voz tan carismáticos como profesionales. Una pausa por ahí, podría pedir que... Bueno, o antes. Pues creo que grites con el sonido de la movimiento, claro, basta y un movimiento. El texto está tomado de diálogos del cómic para respetar la prosa de Oesterheld. ¿Viste en el Seguía Cayendo? Había un poco de acentuar también esta cosa de que nunca para la nieve. Okay. Digo, ese peso de que sigue cayendo y no va a parar. Del silencio, de la enorme muerte que nos envolvía. Que el cortometraje inicie con la canción Caminito no fue una elección, fue una obligación, ya que es la canción que el personaje del cómic está escuchando en ese momento. Para el cierre, queríamos volver al recurso de la música, pero a otro pulso, lento y oscuro. Teníamos una canción de Rodolfo Mederos de referencia, y otro golpe de suerte, terminamos dando con uno de sus estudiantes, Diego Maniowicz y su compañero Julián Corach. Estos dos genios de la música entendieron el viaje enseguida y nos presentaron la reversión que se escucha en la obra. Grabado a piano y bandoneón en tiempo real, nació esta maravilla de la musicalización. No tengo más que palabras de agradecimiento para estos talentos. Ya teníamos las voces, ya teníamos la música, ya teníamos el timing, pero seguían faltando terminar tomas. Fue así como con Javier Domenicini, y me vuelvo a poner de pie, hicimos juntadas maratónicas a trabajar. Se venía el fin de semana a mi casa, se quedaba a dormir y le dábamos todo el día. ¿Cómo le dimos duro? A puro puchito, metal y mate. Ese es el aceite de las producciones independientes en Argentina. Algunos aspectos, como el color de los fondos, el mastering del audio, las salas de grabaciones,
no pudimos resolverlas a pulmón. Y así fue como, junto a las 3 personas más presentes en el proyecto, nos convertimos en una suerte de productores, poniendo de nuestro bolsillo para resolver las instancias estancadas. Javier Dominicini, Mariano Suárez y Javier Tedín. Llegando al final del proyecto, empecé a preocuparme por el tema de los derechos de autor. Tiempo atrás había sucedido que un grupo de gente estaba desarrollando un videojuego sobre el Eternauta y les había llegado una carta documento incitándolos a parar todo. Sentía que tenía una mochila muy pesada que solo me libraría publicando el corto. Mi plan B era quitarle el bigote a Favali, cambiarle el pelo a Juan y subirlo como una animación independiente. Pero claramente no era la idea. Por ser un fanático acérrimo de las obras de Oesterheld y no limitarme solo al Eternauta, es que terminé contactándome con un historiador de las obras de Oesterheld, quien de muy buena voluntad le hizo llegar en exclusiva el corto a Martín Oesterheld. Pasaron unos meses y no tuvimos respuesta. Tenía 2 caminos por delante y decidí considerar su silencio como una aprobación. Y es así como cerramos todo, incluyendo la pequeña leyenda dedicado a las familias Oesterheld y Solano López. Después de 5 años de tropezones, esfuerzos y dedicación, logramos terminar y publicar 60 segundos de oscuridad, casualmente el año en que la historieta cumplía sus 60 años. Originalmente este corto lo queríamos presentar como una propuesta para hacer toda la historieta en formato serie animada, pero ya habrán visto la odisea que fue realizar 2 minutos y medio. Pero bueno, el futuro es impredecible. A veces el futuro es el pasado de alguien. Y finalmente, este corto no es más que un sentido homenaje a Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, y una demostración para nosotros mismos de que es posible adaptar la obra en animación tradicional, conservando el espíritu y el concepto de la obra original. Les compartimos el link al corto y al detrás de escena de la música.